En la conmemoración de los 2 años de gobierno, el presidente Gabriel Boric destacó los avances logrados durante su administración. La oposición, por su parte, ha acusado que existieron retrocesos durante este periodo. Conversamos de este tema con el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián, y por supuesto buenos días a todos quienes están hoy día conectados a CNN. Gracias por el contacto. Senador, bueno, se cumplen estos 2 años, parte del segundo tiempo del gobierno. El presidente y sus ministros, además, ayer hicieron una bajada comunicacional bien particular respecto a lo que ha ocurrido en estos 2 años, con una mirada autocrítica en algunos aspectos, pero también han asegurado que el país está mejor que hace 2 años atrás. ¿Qué le parece a usted la mirada que plantea el gobierno cuando se cumple ya la mitad del mandato? A ver, siempre que se hacen evaluaciones, y particularmente de un gobierno, yo creo que hay que estar muy atento a lo que siente y percibe la mayor parte de la ciudadanía. Y en estos días se han hecho un montón de encuestas de opinión por distintos medios, y la verdad es que la inmensa mayoría de la gente piensa completamente distinto a lo que señala el presidente Boric y su gabinete. El presidente Boric insiste en que en estos 2 años Chile ha mejorado, pero la realidad y la opinión de los ciudadanos es que en estos 2 años ellos sienten que viven peor que lo que lo hacían antes. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno en esto tiene que ser más autocrítico y tiene que percibir esta realidad de la opinión de los chilenos. Aquí uno no saca nada con decir voy bien, voy bien, si la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran que no se va bien. Y por lo tanto, más que entrar en una discusión de palabras que no tiene ningún sentido, creo que el gobierno en lo que se debe enfocar es en entender bien las razones de esta molestia, de este desencanto, e intentar cambiar el rumbo de las cosas. ¿No ha hecho ese cambio de rumbo? El presidente también reconocía que habían llegado con una cierta mirada, subestimando algunos temas, incluso como los de seguridad y crecimiento económico, y que ahora, sobre todo después del 4 de septiembre, vino un giro por parte del Ejecutivo. ¿Usted lo percibe? A ver, es una realidad evidente que el gobierno entró con ciertas ideas, con un cierto programa, muy enfocado en probablemente en instalar una nueva constitución en Chile. Y creo que ese probablemente fue un error muy grande del gobierno de haberse jugado por esa convención constituyente que fue ampliamente rechazada por el país. Eso probablemente dejó al presidente Boric y a su equipo descolocados respecto a lo que tenían que hacer. Y por otra parte, sus miradas en temas muy relevantes, como por ejemplo la seguridad, tuvo que también reorientarse completamente. Recordemos solo, por ejemplo, de que el presidente Boric no quiso renovar en su primer momento, y no renovó de hecho, el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Bueno, la porfiada realidad lo obligó a mirar esas cosas de manera distinta y en darse cuenta de que era una medida completamente necesaria que ha mantenido hasta el día de hoy. Hay muchas leyes que quizás él no quería en un inicio tramitar, pero desde el Congreso, desde el Senado en particular, se llegó a un acuerdo para tramitar proyectos de ley que de alguna manera ayudaran y colaboraran con la mejor y mayor seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, la ley Naín Retamal. Bueno, esos son resultados legislativos, pero que se tienen que plasmar en la realidad. Y lo que los ciudadanos quieren probablemente no es tanta ley, sino que en la práctica las policías, las coordinaciones con el gobierno muestren mejores resultados de los que están mostrando al día de hoy. Yo en esto voy a suponer que la ministra Toá, que el subsecretario Monsalve hacen los mayores de los esfuerzos, pero hay algo más que podemos hacer y que debemos hacer para que la ciudadanía empiece a sentirse más segura. En el tema económico, que es una cosa que a los chilenos, por supuesto, les importa mucho. Veamos, el presidente insistió y había hecho campaña en su momento diciendo que jamás firmaría el TPP-11. Bueno, nuevamente la realidad lo hizo darse cuenta de que el TPP-11, que sumarnos a una inmensa cantidad de países muy prósperos, era una buena idea para el país. Y finalmente
lo firmó y lo suscribió. Ajá. Y tiene que, en ese orden de cosas, darle también otra vuelta de tuerca. Recordemos que su reforma tributaria fue rechazada de entrada en la Cámara de Diputados hace ya un año. En la reforma previsional no ha logrado avanzar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que, en este segundo tiempo, tiene que darle una vuelta de tuerca a las cosas, tiene que tener miradas distintas, tiene que tener más libertad de movimiento, desatarse, soltar amarras respecto de probablemente muchos prejuicios que tenía en muchos temas, ¿sí? Y lograr acuerdos para que este país pueda despegar. Sí, senadora, ¿a qué se refiere con eso de soltar amarras respecto a determinado sector del gobierno, por ejemplo, a determinados partidos? Yo creo que hay muchas personas en el gobierno que por trayectoria, por formación ideológica, desconfiaban profundamente por ejemplo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de la empresa privada, de la integración comercial al mundo, de un montón de cosas. Yo creo que esa mirada tiene que quedar definitivamente atrás. Tenemos que darnos cuenta de que finalmente la creatividad de los chilenos es insustituible y que por lo tanto, si no damos rienda suelta a que todos quienes inviertan, a todos quienes son creativos, a quienes tienen la posibilidad de generar empleo, lo puedan hacer y en tiempos y con las facilidades del caso, la verdad es que vamos a seguir entrampados. Entonces yo creo que ahí, junto con los temas de seguridad que se tienen que seguir abordando, más los desafíos en educación, es donde tienen que estar los principales acentos del gobierno en este segundo tiempo. Ajá. Senador, y en ese sentido, ¿en qué se traduce eso, por ejemplo, desde el punto de vista de las reformas más importantes que tiene el gobierno por delante? Son enormes desafíos, el pacto fiscal y la reforma de pensiones. Sí. El gobierno ha presentado ya, y está por presentar otros proyectos de ley relativos a reforma tributaria, evasión y elusión, permisología. Ahí puede haber una buena clave donde el gobierno demuestre que está por hacer proyectos pro inversión, pro crecimiento. Hoy día en Chile, y es unánime la opinión de todos quienes invierten, empresarios locales y empresarios extranjeros, es muy difícil invertir en Chile. Se encuentran con todo tipo de trabas. En la tramitación de permisos sectoriales es muy complejo. En la tramitación ambiental también pueden estar años sin tener certezas de cómo poder sacar adelante sus proyectos. Y por lo tanto, más allá de discursos, creemos que tenemos urgentemente que sacar adelante proyectos que simplifiquen, que favorezcan y que tengan una mirada pro crecimiento, pro inversión, que es la única posibilidad que tiene este país de generar empleos formales y que efectivamente los chilenos y chilenas tengan mejores niveles de vida. Senador, y en el caso de la reforma de pensiones en particular, ¿qué posibilidades cree usted que tiene el gobierno de efectivamente sacar adelante esta reforma? El presidente ayer, a propósito de estos 2 años, reforzaba la necesidad de avanzar en esta iniciativa, de mejorar las pensiones hoy, no en 10 años más, y de sacar adelante una reforma que ha estado pendiente ya por lo menos 3 gobiernos. Sí, en el tema pensiones se va a iniciar recién ahora en el Senado la discusión. Recordemos que ese proyecto no tuvo un feliz paso por la Cámara de Diputados porque fue rechazado prácticamente todo lo que proponía el gobierno. Y aquí, nuevamente, yo pido tener miradas más amplias. Suele, en el tema pensiones, decirse que el ahorro individual es contrario a la solidaridad. Yo creo, y estamos convencidos en Renovación Nacional, de que eso no es así, que debemos generar ahorro individual, que es la única manera de tener buenas pensiones en el largo plazo y de manera sustentable, pero también podemos encontrar mecanismos que sin alterar lo primero puedan efectivamente generar mejoras de pensiones, esquemas de solidaridad y también algunos mecanismos que permitan mejorar pensiones de quienes ahorraron en el pasado y hoy día no tienen las pensiones que probablemente aspiraron a tener. Senador, ¿y eso pasa fundamentalmente por una distribución distinta del 6% de cotización adicional? No, eso es lo que siempre trato de señalar. La discusión suele centrarse en esto que probablemente para la mayoría de los chilenos termina siendo inentendible. Parece partido de tenis más que discusión de pensiones.
3-3, 3-2-1, 4-2, 5-1, es algo que resulta extraño. Aquí hay que preservar ciertas cosas y ciertos objetivos. Lo que se ahorra debe ahorrarse en las cuentas de los chilenos, debe ahorrarse correctamente, responsablemente y sustentablemente en el tiempo. Pero paralelo a eso, hay que encontrar mecanismos que efectivamente permitan solidaridad, como podría ser, por ejemplo, esta solidaridad intrageneracional, que es un tema súper interesante. Se pueden encontrar mecanismos como, por ejemplo, seguros de longevidad. En fin, se pueden ver muchas alternativas que logren llevar a buen puerto los objetivos que nos hemos propuesto como país. Y en esto, vuelvo a decir, no nos atemos a recetas que ya claramente no son aprobadas ni por la ciudadanía ni en el Parlamento, y por lo tanto busquemos mejores y nuevas alternativas para llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Y en ese sentido, senador, ¿usted cree que hay apertura de parte del gobierno para eso, para llegar a esa discusión sobre los objetivos y buscar los mejores mecanismos para alcanzar esos objetivos? Miren, esto uno puede caer en observación de declaraciones de distintos personeros. Pero yo me quiero quedar con una de las últimas cosas que le he escuchado a los ministros Marcel y Jara, que no tienen líneas rojas, que ellos buscan objetivos y que están abiertos a conversar cualquier tipo de mecanismo que logre los objetivos básicos planteados. Y esos objetivos básicos, ¿cuáles son? Básicamente, mejorar las pensiones sustentablemente en el futuro, lograr una mejora hoy para quienes ahorraron y no tuvieron la tasa de reemplazo que más o menos esperábamos en el país, ciertos mecanismos de solidaridad y eficiencia en la industria. Si nos enfocamos en eso y tenemos la sabiduría, la amplitud de mente para encontrar mecanismos que compatibilicen todas esas cosas, estoy seguro que podemos darle una buena noticia al país. Bien, senador Galilea, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Un abrazo.